Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto compartir una nueva edición del ciclo de entrevistas que organiza el programa Agenda Compartida, Evaluación de Políticas Públicas para Fortalecer la Democracia de la Universidad Nacional de Lanús. Estamos en el marco de la Semana de la Evaluación a nivel internacional y queremos brindar un espacio para poder reflexionar a través de la convocatoria a personalidades, a personas que están trabajando en la gestión pública, que están trabajando de manera articulada desde la sociedad civil, que producen información, que trabajan para que también la toma de decisiones tenga evidencia empírica y para que también podamos seguir articulando los espacios de seguimiento, de evaluación, en función de fortalecer la democracia. En esa línea tenemos la grata oportunidad de compartir, en este caso, con el Centro CEPA, y compartimos especialmente con Hernán Lecher, que es contador de la UBA, magíster en Economía Política por la Flaxo, y actual director del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina. También nos acompaña Eva Sacco, licenciada en Economía de la UBA, profesora de Matemática, Instituto del Joaquín B. González, magíster en Econometría, magíster en Desarrollo Económico, docente universitario de la UNLA, de la UNAG, de la UNDAB y coordinadora del Observatorio de Precios y Pobreza del CEPA. También nos acompaña Juan Pablo Costa, que es sociólogo de la UBA y maestrando en Sociología Económica, docente universitario en las áreas de Economía, Historia y Estadística de la UNAG y del IUMA, y coordinador del Observatorio de Economía Urbana del Centro de Economía Política Argentina, del CEPA. Así que es un placer compartir con ustedes. En primer lugar, les pregunto cómo están en el medio de esta pandemia, cómo los encuentra esta situación que seguramente con mucho trabajo y con gran expectativa para seguir avanzando y hacerle frente a la pandemia. Bueno, tomo la posta. La verdad que el escenario es de mucha dificultad para todos, está claro, no estoy diciendo nada demasiado novedoso. Sí, lo que me parece es que para un centro de economía, en este caso para nosotros desde CEPA, es un momento interesante para repensar, bueno, las cuestiones que tienen que ver con la economía, las cuestiones de índole económica en términos generales. A veces la situación como la que vivimos hoy, la situación de la pandemia, que obviamente pone en el centro de la escena las necesidades más urgentes, a veces dificultan el pensamiento de las cuestiones más estratégicas. Yo creo que también es un doble desafío porque si uno le pone creatividad, si piensa alternativas desde, insisto, desde el aspecto económico, uno puede tal vez elaborar o pensar y proponer cuestiones que permitan modificar tal vez de manera estructural algunas cuestiones de la vida económica de nuestro país. Hace 1 o 2 días, no sé si no ayer mismo, el presidente planteó una cosa que a mí me generó buenas expectativas en este aspecto, que es que, bueno, dijo, quizás hay que repensar la cuestión del sistema tributario en nuestro país. Y está bueno. Yo recordaba, los tributaristas siempre discutimos si hay que hacer modificaciones de índole impositivo en los momentos que te va bien, bueno, no las tenés que hacer porque te va bien, en los momentos que te va mal, porque te va mal, digamos, con lo cual siempre decís, bueno, ¿y cuándo las hacemos? Bueno, tal vez hay que hacerlos en pandemia. Es un buen momento para repensar esa cuestión, habida cuenta de que ha pateado el tablero de todas las cuestiones que tienen que ver con la cuestión de la recaudación y en términos más grandes con la cuestión impositiva genérica, diría, ¿no? Puedo continuar con agregar una cosa en realidad a lo que dijo Hernán, con lo que concuerdo completamente. Creo que esta pandemia es un punto de quiebre muy importante, no voy a decir nada nuevo, pero me parece importante destacar, en términos de lo que significa el rol del Estado, ¿sí? Creo que el mundo no va a ser el mismo a partir de que se termine todo esto, ¿sí? El mundo hoy ya no es el mismo y el rol del Estado está en discusión nuevamente y yo festejo eso en términos, digamos, de todo lo malo que estamos viviendo. Me parece que el hecho de que se discuta en toda la sociedad y
el rol del Estado en los medios de comunicación, a nivel académico, a nivel de la calle, qué significa el Estado, por qué es importante un Estado presente, por qué es importante que el Estado intervenga en la economía, cuando es un elemento que atravesó la historia económica argentina, ¿no? Estado sí, Estado no, y ahora las cosas quedan tan claras de la importancia que tiene el Estado, creo que es también otro elemento positivo de esto que está pasando. Juan Pablo. Sí, de la mano de lo que plantean acá mis compañeros y compañeras y colegas, eh, digo, además de esta situación, creo que lo que genera esta pandemia no solo es una nueva centralidad, ¿sí?, del Estado en el debate y en la planificación de políticas públicas, sino incluso también desde el punto de vista económico, un retroceso, podríamos decir, del proceso de globalización que hemos vivido en los últimos años en términos económicos, ¿sí? Es decir, un proceso de deslocalización de las empresas a nivel global, es decir, una ruptura o una marcha atrás con los procesos de cadena globales de valor. Y digo esto que es importante porque esto puede generar, y seguramente va a generar, profundos cambios en las estructuras económicas y sociales de muchos países, de los países industriales y de los países que van a dejar, digamos, o van a migrar sus industrias a nuevos países. Con lo cual, seguramente esto va a generar una reconfiguración muy profunda en términos económicos, en términos sociales, en muchísimos aspectos, tributarios, políticos, por ejemplo, con el rol del Estado y esta nueva centralidad, digamos, del rol del Estado, y en términos económicos a través de las formas en las que se ha venido desarrollando la globalización, que seguramente a partir de este momento ya se venía viendo un poquito con las guerras comerciales, pero a partir de este momento, con la ruptura de las cadenas globales de valor, producto de la paralización del comercio por toda esta situación, vamos a ver seguramente cambios mucho más profundos. Bien, gracias. Hernán, contanos un poco cómo surgió el CEPA, cuál es su finalidad, también cómo se ubica hoy, que no es el mismo contexto quizás en el cual surgió. A ver, CEPA nace hace unos 6, 7 años tal vez, un poquito más. Nosotros estudiábamos, el núcleo originario, digamos, estudiábamos economía política en la maestría de Flaxo, de Basualdo, y la verdad que yo diría que el hilo conductor o el dato la cuestión que nos amalgamó, que nos hizo juntarnos, fue el hecho de pretender ser parte de los debates públicos. Nos inquietaba por un lado que nosotros teníamos muchos compañeros en la maestría que tal vez frente a la realidad que se vivía, miraban la cuestión por la ventana, ¿no? Se paraban de afuera y decían, bueno, esto está bien, esto está mal, y nunca eran parte de ese debate. Y la verdad que nosotros sí queríamos serlo, y después hubo una segunda cuestión que tiene que ver con un diagnóstico que hacíamos originariamente con aquellos compañeros y que yo creo que tiene vigencia hasta el día de hoy, y que es que el debate público, a ver, vos tenés debates en la academia que son muy buenos, muy interesantes, muy profundos, pero a veces no acompañan en la celeridad que tiene el debate público justamente esa cuestión. Y nosotros veíamos que a la par de eso tenía discusiones de, no sé, de los efectos de la devaluación o de decisiones macroeconómicas que podía llegar a tomar cualquier gobierno, que justamente en el debate público se trabajaban de manera muy superficial, escasamente con datos y con análisis realmente muy superficiales. No sé, analizabas la cuestión de las economías regionales, voy a hacer un reduccionismo, pero cualquiera podía decir cualquier cosa y todo medio que valía lo mismo. Nosotros siempre quisimos hacer un aporte argumental a esos debates. Y bueno, a ver, CEPA dice esto y lo dice por esto y por esto y por esto. Y que se pudiera entender, que lo pudiera entender cualquiera. Obviamente aquel que tal vez tenía una formación más académica, pero también aquel que, no digo que no le gustara la economía, pero si le gustaba un poco la economía, nuestros informes debían tener la posibilidad de abordarlos desde cualquier persona, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces,
intentamos siempre ser muy didácticos y muy claros en lo que, en el posicionamiento de lo que nosotros, en el mensaje de lo que queríamos decir, en virtud de los argumentos que teníamos entre manos, ¿no? Entonces, siempre hicimos ese ejercicio desde el inicio. Eso sigue hasta hoy. La verdad que nosotros seguimos pensando que la necesidad de argumentar sigue tanto más vigente que en aquel momento. De nuevo, porque a veces en los medios de comunicación, en el debate público, en los posicionamientos que tienen la dirigencia política en nuestro país y las referencias económicas en nuestro país, se hace imprescindible argumentar, decir, esto lo digo por esta cuestión. Cuando uno marca una posición, siempre tiene un gran componente subjetivo, está claro, y lo dice desde la mirada, la formación, de nuevo, desde el posicionamiento que uno toma. Ahora, una cosa es decirlo con argumento y otra cosa es decirlo porque se me dio la gana, y nosotros siempre aportamos argumentos. Los argumentos, el análisis, los datos, claramente pueden ser interpretables y está bueno ese debate. Lo que me parece que no está tan bueno es que los argumentos, perdón, que los debates se alejen de los argumentos. Después es discutible, uno puede decir, che, este dato puede ser interpretable así o interpretable así, y vamos a discutir mucho al respecto y está bien que así sea. Ahora, cuando se corre de los argumentos, ahí ya hay otra cosa, porque lo que uno ve muchas veces en la vida económica, política de nuestro país, es que hay quienes defienden intereses sin ni siquiera aportar argumentos a ese debate. Me parece que hay que correr eso, a mí me incomoda, y me parece que a CEPA en general nos incomoda mucho, justamente que no haya argumentos y que el conjunto de la sociedad se pierda la posibilidad, no porque seamos nosotros los que se la tengamos que dar, pero cuando pasan estas cosas, la sociedad se pierde la posibilidad de dar un debate con mayor profundidad. Y por lo tanto se pierde dar un debate realmente a conciencia, más sesudo, si se quiere, de a dónde quiere ir. Esto sí es interesante poder hacerlo, y creo que CEPA humildemente intenta hacer un aporte justamente para ese debate. Gracias, Hernán. Le cedo la palabra a Benjamín Navarro, que también es docente investigador de la UNLA y miembro también del programa Agenda Compartida. Actualmente tiene un cargo directivo en el ANSES, que nos va a acompañar en la entrevista también para que interactúe con ustedes y les haga algunas preguntas. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, Bueno, a ver, quizás Hernán, en línea con lo que vos recién acababas de mencionar, les hago la pregunta a todos. ¿Cuál creen que es la importancia y la relevancia que tienen hoy los distintos centros que generan informes y producción? En el marco de la pandemia, tal vez se ha profundizado que hay una gran cantidad de información, información de todo tipo, información sanitaria, información social, información económica, y quizás uno lo que puede plantearse es cuál es el rol que tienen los centros que producen información, cuál es su importancia, y si terminan teniendo o no un rol o una incidencia en la toma de decisiones. ¿Cómo la ven? ¿Quién toma la palabra? Puedo tomar la palabra, si querés. A ver, creo que toda la respuesta que podamos dar es una respuesta sí, coyuntural, digamos, a largo plazo se verá, así como uno evalúa lo que fue la etapa de los 4 años macristas, y creo que los centros de estudio han tenido un rol fundamental, ¿sí? Yo revalorizo el rol de CEPA porque es el rol, digamos, del centro en el cual formo parte, pero así hay una multiplicidad de centros que tienen diversas orientaciones, así nosotros tratando de generar información económica, darle vuelta a la información oficial que hay, explicarla al público masivo. Otros lo han hecho con otro tipo de información. Creo que fue un rol muy importante, pero que eso no se puede ver, digamos, a los 2 meses de que está el fenómeno. Sí te puedo decir que creo que los centros de estudio hoy en día están frente a una
fuerte, ayúdame con la palabra, desafío, ¿sí? Que es cómo generar información en medio de esta pandemia, ¿sí? Y cómo generar información que sirva para tomar decisiones y que sea útil en medio de esta pandemia. En términos metodológicos, esto nos desafía constantemente y estamos, así como cuando estás dando clase, estás viendo estas nuevas herramientas informáticas como el Zoom, como los Classroom, como los campus virtuales. De la misma manera, los centros estamos viendo que no podemos salir a la calle a relevar información, pero que necesitamos, por ejemplo, otras herramientas como encuestas online, herramientas como entrevistas con referentes, y creo que hoy por hoy es muy importante que tengamos rigurosidad, que no por el tema de que estamos en pandemia perdamos la rigurosidad, sino que dentro de este contexto tenemos que pensar qué es la rigurosidad y qué es la dinámica, ¿sí? O sea, para poder seguir respondiendo en un tiempo que sea un tiempo adecuado a las situaciones que están sucediendo. Y creo que la información es vital, ¿sí? La información es vital, por lo tanto creo que tenemos ese desafío y que es muy importante que intentemos estar al menos a la altura de las circunstancias y a la altura de ese desafío. De acuerdo, de acuerdo. Tal vez ya metiéndonos un poco más específicamente en el tipo de producción que tienen ustedes, en el perfil más económico que tiene CEPA, mi pregunta es cómo están. Bueno, está claro que la pandemia ha tenido un impacto muy importante en términos económicos a nivel global y a nivel local, y cómo analizan las medidas que ha tomado el gobierno para tratar de morigerar el impacto de esta crisis, en particular las medidas más vinculadas a, digamos, a disminuir el impacto en los sectores más vulnerables. Bueno. Estaba muteado, perdón. No, básicamente creo que, obviamente, a ver, en contextos de pandemia, en realidad en contextos de anomalía, vamos a decir, o sea, o de falta de estabilidad social, en falta de estabilidad económica, o sea, cuando surgen cosas absolutamente nuevas, es muy importante ahí el rol de la investigación en términos de poder generar herramientas que permitan realizar diagnósticos y políticas públicas eficientes, ¿sí? En ese marco creo que hubo un desafío enorme en el cual, recordemos además, para un gobierno recién asumido literalmente, en el que se ha tenido que tomar una serie de políticas absolutamente novedosas y, digamos, tuvo que ir armando ese tipo de políticas con la información que pudo generar en el momento. Así que creo que en ese marco es en algún punto doblemente rescatable las diversas políticas que se han tomado. Yo creo que básicamente ahí, digamos, hay un primer periodo en donde se reacciona rápidamente, fortaleciendo a los sectores más vulnerables en términos económicos, a través de la doble asignación universal por hijo y por embarazo y un bono especial para jubilados y pensionados. Si no me equivoco, eso ya en el mes de marzo se cobró, si no recuerdo mal. Mientras se trabajó con creo que lo más novedoso en algún punto fue el ingreso familiar de emergencia para los sectores que no eran alcanzados por las prestaciones que había hasta ese momento de la seguridad social, que son bastante importantes en nuestro país. Insisto, además, digo, porque el esfuerzo, es muy importante situar el esfuerzo en términos de política pública que hubo que hacer para poder llegar, para poder primero localizar, ubicar y luego poder individualizar y llegar a todo ese universo de personas que, bueno, el otro día nuevamente lo planteó Alberto Fernández, el presidente, que no estaban registradas, o sea que prácticamente el Estado no tenía registro ni conocimiento de la existencia de ese universo de población,
Entonces es doblemente difícil, obviamente, porque no tenés ni siquiera, o sea, no sabés vos como Estado cuál es la situación como para poder asistirlos. Ahora, en ese marco creo que se han hecho bastantes políticas, ahí nombraba algunas, el IFE fundamentalmente, y después, obviamente, todo lo que es la política para monotributistas, créditos a tasa cero, y todas esas políticas fueron, creo yo, creo yo no, fueron para un sector muy particular de la población, que es el sector que requiere, digamos, con mayor urgencia la ayuda del Estado para poder seguir adelante y sobrevivir a esta situación. Ahora, después hay toda una batería de políticas muy importante, vinculado más al sostenimiento del tejido productivo, ¿sí? En el marco de la paralización o en su momento casi total paralización de actividades producto de la pandemia. Entonces, creo que el gobierno actuó rápidamente con las herramientas que tenía disponibles en esos dos frentes. Por un lado, los sectores más vulnerables, para intentar sostenerlos, y por otro lado, a empresas y en general apuntando especialmente a las pymes, para intentar sostener ese tejido productivo, que además, en el caso de las pymes, recordemos que veníamos de años muy malos, entonces no es lo mismo encarar una pandemia y una crisis económica cuando uno tiene un colchón, cuando uno tuvo unos años en donde pudo ahorrar, mejorar, capitalizar la empresa y demás, a cuando uno viene de años realmente muy malos, que ya venía con el agua al cuello, digamos, en una situación muy complicada, y ahora ocurre esto y te obligan a que el Estado tenga una respuesta mucho más radical, ¿sí? Mucho más fuerte en algún punto, asistiendo también a estas empresas, para que luego, una vez que se empieza a normalizar la situación, puedan volver a producir y puedan volver a generar trabajo y digamos, pueda volver a la situación anterior, porque si no, obviamente ahí es cuando se empieza a quebrar el tejido productivo y con las consecuencias de la ruptura de cadena de pagos y obviamente las consecuencias sociales que esto genera. De acuerdo. A ver, recién la respuesta que vos dabas podríamos orientarla más hacia el lado del gasto, digamos, las políticas que el gobierno llevó, gasto / inversión social en el marco de esta crisis. Y esta pregunta está más orientada al lado de los recursos, y en parte, Hernán, vos al comienzo señalabas algo al respecto en función de las reformas impositivas. Y bueno, hubo una discusión respecto de la posibilidad de aplicar un ingreso a los sectores de mayores, podríamos hablar de riqueza o de mayores patrimonios, en particular al sector más rico dentro de los sectores de mayores recursos de nuestro país. ¿Cómo ven esa posibilidad? ¿Les parece que es necesario o no es necesario? ¿Lo ven como algo más particular o algo más estructural? Puedo, si quieren, responder. Creo que son discusiones que se van actualizando continuamente, ¿sí? Pero está muy claro qué es lo que hay que hacer, ¿sí? En términos de manejo de la crisis, ¿sí? Que en términos sanitarios lo que se está haciendo es correcto. Vemos lo que sucedió en el resto del mundo, donde no se tomaron las medidas en el momento en que había que tomarlas. Entonces creo que no hay discusión en ese sentido. Y sabemos las consecuencias que esto trae en términos económicos, ¿sí? Una retracción muy importante de la actividad económica. Bueno, en términos de contención social, son las demandas que se multiplican exponencialmente. Entonces creo que la única discusión acá es cómo se financia eso, ¿sí? Claramente, pedir a las pymes que lo financien, pedir un 36% de empleo no registrado es lo que este gobierno recibe, ¿no? Como herencia. Y una situación de 4 años de desgaste social y desgaste económico muy grande, creo que no hay muchas alternativas, ¿sí? Además estamos en un proceso, recordemos, de renegociación de la deuda externa, donde por el momento los mercados de capitales para Argentina están cerrados, y también sabemos cuáles son los peligros y los riesgos de
aún estando abiertos esos mercados, tiene la toma indiscriminada de deuda para financiar gasto corriente. Entonces, creo que no hay muchas alternativas si uno lo mira simplemente desde la lógica pura, ¿sí? Un impuesto a las grandes riquezas es la única alternativa posible para poder financiar parte, porque la realidad es que la retracción económica va a existir, haya o no haya impuesto, y la crisis económica va a estar, haya o no haya impuesto, pero parte de lo que está sucediendo y de sobre todo esta situación de tanta demanda, de contención social, que es tan relevante, la única forma que hay de financiarle con el impuesto a las grandes riquezas, que son los únicos que realmente no desaparecen como una pyme si está 3 meses sin producir. Por eso quería agregar, también me parece que el tema del financiamiento de salarios para empresas, ¿sí? El 50% de los salarios que está impulsando el gobierno, también me parece una medida más a rescatar respecto de lo que decía Juan Pablo, y me parece que si bien fue algo que se está implementando en varios lugares del mundo, me parece algo sumamente importante y sumamente relevante. Porque acá estamos en medio de una pandemia y me parece un poco peligroso a veces igualar esta pandemia con una guerra, ¿sí? Estamos en guerra contra un virus, sí, está bien, es una figura poética, pero nosotros no necesitamos un plan Marshall para reconstruir Europa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema acá es que las fábricas están cerradas y no pueden producir, y que mientras no producen van acumulando deudas y van acumulando problemas, y que esas fábricas pueden llegar a cerrar. No hay una bomba que cayó y destruyó las fábricas, ¿sí? Los comercios están cerrados, pero pueden volver a abrir. Nosotros necesitamos resguardar a la economía real y resguardar a la estructura económica para que en el momento en que podamos salir y que podamos empezar a reabrir la economía, eso esté fuerte, ¿sí? Y esté solidificado como para poder empezar a producir, y que va a ser la diferencia entre tener una B corta en la economía que cae y después rebota, o tener una L que cae y después queda un largo tiempo en una situación de estancamiento. Bueno, muchas gracias. Ahí, como para cerrar un poco la entrevista, pero también dejando abierto a que puedan agregar lo que consideren pertinente de los temas que salieron, el presidente en el discurso inaugural este año en el Parlamento dijo concretamente una de las cuestiones que había dicho, más allá de que él mismo haya dicho después que, bueno, la pandemia tiró abajo un montón de proyectos que se tenían desde el punto de vista por lo menos del tiempo, pero una de las cuestiones que marcó con mucha contundencia es la necesidad de crear una agencia federal de evaluación del impacto de las políticas públicas. ¿Qué opinión les amerita esto y qué se imaginan que puede aportar específicamente esta agencia? ¿Querés vos? Sí. No, a ver, creo que sería realmente una excelente iniciativa y sería clave, entre otras cosas, a ver, un poco por lo que veníamos charlando, en contexto de en general, siempre es necesario que el Estado incremente, ¿sí?, sus capacidades públicas, o sea, sus capacidades estatales, en términos de realización de diagnóstico, primero, implementación de nuevas políticas públicas y luego formas de medir, ¿sí?, esa implementación de políticas públicas, evaluar los impactos y obviamente poder ajustar, poder mejorar, etc. Ahora, eso en contexto de normalidad. Ahora, en contextos de anormalidad, vamos a decir, es decir, que generan en contexto de situaciones absolutamente novedosas como los que estamos viviendo, resulta doblemente necesario esa articulación, ¿sí?, entre el sector científico, sea centros de estudio, universidades, o sea, en general, digo, el sector científico, con el Estado y con los decisores de políticas públicas. Fundamentalmente, justamente por esto, por ejemplo, digo, cuando se empezó a pensar en el ingreso familiar de emergencia, en el IFE, había un problema que no había un registro, no había una capacidad estatal de poder llegar a ese sector, ¿sí? Cuando se empiezan a pensar otras políticas, también es muy necesario ver en qué medida esas políticas van a impactar en el sector que se quiere justamente asistir, por ejemplo, en este caso,
O, por ejemplo, en términos de desarrollo de la economía, es, bueno, a ver, ¿qué políticas podemos hacer para desarrollar y en cuánto vamos a poder desarrollar? Más en el caso de la Argentina, que primero hay una necesidad, pero además hay una limitación de recursos, ¿sí? Claramente por parte del Estado, con lo cual creo que realmente una agencia de estas características creo que podría cumplir el necesario rol de articular el trabajo científico, que en la Argentina es muy importante el trabajo científico, o sea, es bastante grande y de buena calidad, con los decisores de política pública, con el trabajo de las distintas instancias de gobierno, con los ministerios, ¿sí? Es decir, digo, a nivel provincial también, no solo con el gobierno nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, con lo cual creo que la verdad que sería una excelente noticia. Hernán. No, yo, si me permiten, para agregar alguna cosa respecto a la cuestión impositiva, me parece que es central. Tres cosas en particular. La primera, a ver, históricamente en la Argentina nosotros discutimos mucho distribución del ingreso, mucho, es un tema que siempre tiene relativa vigencia. Ahora, si uno se fija, habitualmente discutimos distribución del ingreso por el lado del gasto, es decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para poner la plata acá, poner la plata allá? Y discutimos esta cuestión. Y hay mucha opacidad en el debate respecto de cómo se recauda. Ahora, la distribución del ingreso es tan importante hacerla en la cuestión del gasto como en la cuestión del ingreso. Es decir, vos podés ser redistributivo en materia de ingresos si sos más justo en el reparto del gasto, es decir, ingentes recursos para aquellos que más necesitan, si se quiere, al menos desde mi mirada. Lo mismo podés hacer desde la recaudación. Insisto, creo que tal vez desde el poder económico han sido muy exitosos en tratar de que eso nunca se discuta, y nosotros tenemos un sistema tributario bastante poco progresivo. La segunda cuestión, y más vinculado a los impuestos a las grandes fortunas, no es un debate que se da en la Argentina exclusivamente. En el resto del mundo, Chile acaba de hacer una presentación en este sentido, en Perú se debate, en muchos países de Europa, en España no lo han presentado, pero entiendo que la coalición de gobierno lo ha discutido. En muchos países europeos, Rusia, algunos de los países escandinavos, si no me equivoco, han presentado no un impuesto a las grandes fortunas, pero sí algo que, por ejemplo, que quita de los beneficios estatales a las empresas que tienen sus fondos o fondos en paraísos fiscales. En Brasil, con las dificultades del caso, pero han votado ya hace varios años el impuesto a las grandes fortunas, necesitan una especie de, digamos, de lo que acá sería un decreto reglamentario de eso, que es bastante difícil de lograr, obviamente porque Bolsonaro es el presidente, pero están promoviendo justamente esa cuestión. Es decir, no es exclusividad de la Argentina, y hay experiencias interesantes que también dan por tierra algunas de las cosas que plantea habitualmente la ortodoxia económica. Dice, bueno, si vos aplicás uno de esos impuestos, se te va al demonio la inversión. Bueno, yo los invito a todos los que vean esto, que estudien el caso de lo que se llama SOLI, el impuesto solidario en Alemania, que la verdad no solo no se discutió en eso, sino que al contrario, y que además el espíritu del SOLI, que se promovió desde el 89, creo que se votó en el 91, si no me equivoco, pero en el 95 en adelante, se aplica para equiparar la situación de aquellos que vivían en Alemania Oriental respecto de los que vivían en Alemania Occidental. Y fueron muy exitosos. Y desde el año pasado, el SOLI prácticamente se eliminó, salvo para las grandes fortunas. Se mantiene para las grandes fortunas, es decir, es un impuesto a las grandes fortunas. Y tiene esta característica que se llama impuestos solidarios. Si uno repasa todas estas experiencias que yo mencionaba, en general plantean la solidaridad como eje neurálgico. Y a mí me parece interesante retomar ese concepto. Los impuestos deberían tener la característica de la solidaridad como eje neurálgico, pero bueno, hay algunos casos, y me parece que la pandemia vuelve a poner en el centro de la escena la necesidad de la solidaridad de aquellos que más tienen respecto de los que menos tienen, porque la pandemia, por definición, es regresiva. Aquel que no tiene laburo
se ve más afectado que aquel que tiene trabajo y tiene un gremio que lo defiende, puede tener licencia, y obviamente aquel que tiene mucha plata en su patrimonio, con lo cual la pandemia es regresiva por naturaleza, excepto que el Estado haga el proceso inverso, y en la Argentina nosotros veníamos del proceso kirchnerista, donde lograste reducir, si se quiere, a trazo grueso, la regresividad, donde lograste que casi el 50% de la recaudación fuera de impuestos progresivos. Con Macri volvió al 60-40, 60 de regresivos y 40 de progresivos, salvo al final, cuando el Fondo Monetario le dijo, muchachos, se nota mucho, vuelvan a aplicar las retenciones, y redujo de nuevo la progresividad y aumentó la regresividad, si se quiere. Bueno, es un momento que hay condiciones para volver a discutir esto. A mí me parece bien interesante, dicho todas estas cuestiones, que revisemos en la Argentina cómo queremos repartir la carga tributaria, ¿bien? Y que aquellos que tienen mayor capacidad contributiva sean finalmente los que tienen o hacen un aporte más significativo que el resto, ¿no? Es interesante, bueno, hoy se habla mucho de la solidaridad y el presidente claramente lo impulsa Francisco también de una manera muy fuerte como un liderazgo mundial, y hay algunos autores que dicen que, bueno, tuvimos el siglo de la libertad, tuvimos el siglo de la igualdad, pero nunca tuvimos todavía el siglo de la fraternidad o de la solidaridad. Quizás sea también un espacio como para reflexionar y que eso se potencie de una manera verdaderamente articulada, ¿no? Bueno, agradecemos mucho, tenemos historia compartida ya, valga la redundancia, entre Agenda Compartida y el CEPA, y queremos seguir potenciándolo. Les agradecemos mucho, y por formar parte de este ciclo de entrevistas, vamos a seguir compartiendo seguramente otros. Muchas gracias y les mandamos un gran abrazo. Saludos de parte del vicerrector, de Nelly Neirotti, que es el director del programa Agenda Compartida. Así que, bueno, un saludo también de todo el equipo. Un abrazo grande por mi parte. Saludos. Un abrazo.